Los secretos ocultos de don Rafael, caballos robados y peleas ilegales eran solo rumores en el pueblo, hasta que una noche un grito rompió el silencio en su hacienda. Lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. Nadie estaba preparado para la verdad que estaba a punto de salir a la luz. La tormenta estalló sobre el pueblo como un rugido de bestia salvaje. El viento silbaba entre los árboles, sacudiendo las ramas como si intentara arrancarlas de cuajo. La lluvia golpeaba el tejado de la pensión de Elena Muñoz con furia, formando pequeños ríos en las calles de tierra. Era una noche de esas en las que nadie salía si no era por necesidad o por desesperación. Elena había cerrado temprano, acomodó las sillas, apagó el farol de la entrada y se disponía a subir las escaleras cuando 3 golpes secos retumbaron en la puerta. Se detuvo en seco. Nadie llegaba a esas horas, mucho menos con semejante tormenta. Tomó aire, se secó las manos en el delantal y abrió. En el umbral, un hombre montado en un caballo oscuro y empapado la miraba con los ojos entrecerrados, la respiración pesada. Su silueta se recortaba contra los relámpagos que iluminaban el cielo. La lluvia goteaba desde el ala de su sombrero y su poncho estaba desgarrado en un costado. «Señora», murmuró con voz rasposa. Antes de que Elena pudiera preguntar algo, el jinete cayó al suelo. El caballo resopló inquieto y dio un paso atrás, como si temiera lo que acababa de ocurrir. Sin pensar, Elena se arrodilló junto al hombre. Su piel estaba helada y bajo la luz parpadeante del farol notó una mancha oscura en su camisa. «Sangre. ¡Santos cielos!», murmuró, tocando su cuello en busca de pulso. El hombre gimió débilmente y con gran esfuerzo intentó decir algo más. Apenas un susurro escapó de sus labios antes de perder el conocimiento. «Don Rafael Montoya». Elena sintió un escalofrío. Conocía ese nombre. Todos en el pueblo lo conocían. Miró a su alrededor. Las calles estaban desiertas. No había nadie que pudiera ayudarla. Tendría que llevarlo adentro. Se puso de pie con rapidez y fue por un balde de agua caliente y vendas. Luego regresó por el desconocido y con esfuerzo lo arrastró dentro de la pensión. No era la primera vez que atendía a un forastero en apuros, pero algo en este hombre la inquietaba más de lo normal. Cuando regresó por el caballo, notó algo aún más alarmante. El animal estaba maltratado, con las patas cubiertas de barro seco y viejas cicatrices en el lomo. Un caballo trabajado hasta el límite. «¿Quién eres?», susurró Elena al jinete inconsciente mientras cerraba la puerta. En ese momento no sabía que aquella noche marcaría el comienzo de un secreto que el pueblo había intentado ocultar por años. El sol apenas se asomaba entre las nubes cuando Elena salió de la pensión. El aire aún estaba húmedo por la tormenta de la noche anterior y el barro pegajoso se aferraba a sus botas con cada paso. No había dormido bien. El desconocido seguía inconsciente en una de las habitaciones, respirando con dificultad. Le había limpiado la herida y vendado el torso, pero eso no respondía a la pregunta que la inquietaba desde anoche. ¿Qué relación tenía con don Rafael Montoya? Lo primero que hizo fue dirigirse al mercado. Si alguien sabía algo en el pueblo, eran los comerciantes que pasaban horas atendiendo a clientes y escuchando conversaciones ajenas. Se acercó al puesto de frutas de doña Marta, una mujer de manos gruesas y mirada siempre atenta. «Marta, ¿tú sabes algo de un hombre herido que andaba por aquí anoche? Llegó a mi pensión casi desmayado». Marta se detuvo a media acción, con un cuchillo en la mano y una manzana a medio pelar. «¿Un hombre herido?», repitió sin levantar la vista. «No, no sé nada». Elena frunció el ceño. No era la respuesta, sino el tono lo que la hizo sospechar. «Mencionó a don Rafael Montoya antes de perder el conocimiento», soltó, observándola con atención. Esta vez, Marta sí levantó la cabeza.
Su expresión cambió de inmediato. Miró a ambos lados, como si asegurándose de que nadie más escuchara, y luego bajó la voz. «No te metas en eso, Elena. Hazme caso. Hay cosas que es mejor dejar quietas». Elena sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que alguien en el pueblo le decía algo así, pero esta vez le pesó más. «Marta, si sabes algo...» La vendedora sacudió la cabeza y regresó a su manzana. Conversación terminada. Elena suspiró y siguió su camino. No pensaba dejarlo así. Más adelante vio a don Celso, un comerciante viejo y curtido por el sol, que vendía herramientas y sogas. Siempre había sido hombre de hablar poco, pero de saber mucho. «Celso, ¿puedo preguntarte algo?» El anciano levantó la vista con gesto cansado. «Depende de qué se trate. Sobre don Rafael Montoya». Celso dejó de afilar el cuchillo que tenía en la mano. Sus ojos grises se clavaron en los de Elena con una intensidad que la hizo estremecer. «Esa es una mala pregunta, mujer», dijo en voz baja. «Muy mala». Elena cruzó los brazos, firme. «Alguien llegó anoche a mi pensión, herido». Mencionó su nombre antes de desmayarse. «Necesito saber qué está pasando». El anciano tomó aire lentamente, como midiendo sus palabras. «Montoya no es hombre de ensuciarse las manos, pero donde hay dinero, hay sombra, y en su rancho hay demasiadas sombras». «¿Sombras de qué?» Celso la observó un momento más, luego sacudió la cabeza y escupió al suelo. «No sigas preguntando, Elena. Métete en esto, y no habrá vuelta atrás». Dicho esto, regresó a su cuchillo y la ignoró por completo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba pasando en ese pueblo y todos lo sabían, solo que nadie quería hablar. Elena caminaba por las calles polvorientas del pueblo con la sensación de que cada paso la llevaba más cerca de algo que no estaba segura de querer descubrir. Los rumores sobre don Rafael Montoya la rodeaban como un susurro constante, una advertencia silenciosa de que se estaba metiendo donde no debía. Pero si algo tenía claro, era que no soportaba el silencio. El nombre de un hombre había aparecido entre las conversaciones esquivas y las miradas nerviosas. Ramiro Salazar, el que había sido capataz en la hacienda Montoya y que de la noche a la mañana lo perdió todo. «Si alguien sabe lo que pasa en ese rancho, es él», le había dicho Marta con tono grave antes de volver a su puesto de frutas. Encontrarlo no fue difícil. El hombre pasaba los días en la cantina del pueblo, hundido entre botellas y recuerdos. Elena empujó la puerta de madera del local y el olor a licor y tabaco la golpeó en el rostro. En un rincón, junto a una mesa pegajosa y un vaso medio vacío, estaba Ramiro. Un hombre de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y el rostro marcado por la vida. Se acercó con cautela. «Ramiro Salazar». El hombre apenas alzó la vista. «Depende de quién pregunte». «Soy Elena Muñoz. Necesito hacerte unas preguntas». Ramiro soltó una risa corta, seca, sin humor. «¿Y qué te hace pensar que tengo respuestas?» Elena tomó asiento frente a él sin pedir permiso. «Porque todos en este pueblo callan, pero tú pareces haber perdido lo suficiente como para no temer hablar». El hombre entrecerró los ojos y por primera vez la miró con interés. «¿Qué quieres saber? ¿Por qué la gente teme a don Rafael Montoya?» Ramiro se quedó en silencio un momento. Luego tomó el vaso, bebió un trago y apoyó los codos sobre la mesa. «Montoya tiene poder», dijo finalmente, «pero el poder no siempre viene del trabajo honesto». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Habla claro». Ramiro la observó unos segundos más, como si evaluara si valía la pena contarle la verdad. Luego se inclinó un poco más hacia ella y bajó la voz. «¿Has escuchado sobre los caballos que desaparecen en la región?» Elena asintió.
No se los roban para venderlos, se los llevan para hacerlos pelear. Elena sintió que el estómago se le encogía. ¿Cómo dices? Peleas clandestinas, murmuró Ramiro. Caballos que los obligan a matarse entre sí por apuestas. Algo que está prohibido en todos lados, pero que en el rancho Montoya sigue pasando. Elena sintió que el aire en la cantina se volvía más espeso. ¿Estás diciendo que don Rafael? Ramiro la interrumpió con una sonrisa amarga. Don Rafael no es tonto, él no se ensucia las manos, pero nada pasa en su rancho sin su consentimiento. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué me dices esto? Ramiro se encogió de hombros. Porque hace mucho que ya no tengo nada que perder. Elena supo en ese momento que ya no podía dar marcha atrás. Elena cerró la puerta de la pensión con más fuerza de la necesaria. La conversación con Ramiro Salazar aún le retumbaba en la cabeza. Caballos desaparecidos, peleas clandestinas, don Rafael Montoya. Todo eso formaba un rompecabezas peligroso y ahora ella estaba en medio de él. Se sirvió un café negro y se dejó caer en la vieja silla de la cocina. ¿Hasta dónde debía llegar? Sabía que seguir haciendo preguntas la metería en problemas, pero algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. Un sonido seco la hizo levantar la cabeza. Algo había caído bajo la puerta principal. Frunció el ceño, se puso de pie y caminó lentamente hacia la entrada. El viento nocturno silbaba afuera y la luz amarillenta del farol iluminaba apenas el suelo de madera. Se agachó y recogió el pequeño papel doblado. No tenía remitente ni firma. Lo abrió. Solo había una frase, escrita con pulso firme y sin rodeos. Deja de hacer preguntas. No habrá otra advertencia. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia la calle a través de la rendija de la puerta, pero no vio a nadie. ¿Quién lo había dejado? Respiró hondo y apretó el papel en su mano. Ya era tarde para detenerse. Esa noche, cuando apagó las lámparas y subió a su habitación, el silencio de la casa le pareció más pesado de lo normal. Se acostó con la sensación de que algo estaba fuera de lugar, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cerró los ojos. Intentó dormirse, pero entonces algo la hizo abrirlos de golpe. Un ruido, un crujido sutil, como una rama partiéndose afuera. Se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole en la garganta. La ventana estaba entreabierta, dejando que la brisa moviera las cortinas con suavidad. Se levantó lentamente y se acercó. Contuvo la respiración mientras apartaba apenas la tela y miraba hacia el patio. Y entonces lo vio. Una silueta de pie, inmóvil en la oscuridad. Elena sintió el estómago encogerse. Alguien la estaba observando. No pudo distinguir su rostro, solo una figura alta y delgada, con el sombrero echado hacia adelante, difuminada por la penumbra. La sangre le palpitaba en los oídos. Pensó en gritar, en hacer ruido, pero en el fondo sabía que no serviría de nada. La silueta permaneció ahí un instante más. Luego, sin prisa, dio un paso atrás y se desvaneció en la noche. Elena se quedó congelada junto a la ventana. No era una advertencia, era una amenaza real. Y eso solo significaba una cosa: estaba más cerca de la verdad de lo que debía. El sol abrasaba la tierra mientras Elena avanzaba por el camino polvoriento que llevaba a la hacienda Montoya. El calor era insoportable, pero su determinación lo era más. Había hecho preguntas, había recibido amenazas, y ahora iba directo al lugar donde comenzaban todas las respuestas. Cuando llegó a la entrada, 2 peones la detuvieron de inmediato. ¿A dónde cree que va, señora Muñoz?, preguntó uno de ellos, con la expresión endurecida. Elena sostuvo la mirada sin titubear. «Vengo a hablar con don Rafael». El hombre soltó una leve risa. «El patrón no recibe visitas sin cita». Elena cruzó los brazos. «Dile que tengo información que le conviene escuchar, o díselo tú, y carga con la culpa de no haberlo dejado decidir por sí mismo».
Los hombres se miraron entre sí. Sabían que no podían tomar esa decisión. Finalmente, uno de ellos se dio la vuelta y desapareció dentro de la casona. Elena esperó bajo el sol ardiente sin moverse ni un centímetro. No tardó mucho en regresar. «Sígueme». La hacienda Montoya era todo lo que decían y más. Amplia, imponente, con detalles en madera fina y una presencia que solo el dinero podía comprar. Pero había algo más en el aire. Algo frío, algo que se sentía peligroso. Don Rafael Montoya la esperaba en su despacho. Estaba sentado en un sillón de cuero oscuro, con un vaso de whisky en la mano y la mirada calculadora. Cuando Elena entró, ni siquiera se levantó. «¡Qué sorpresa, señora Muñoz!». Elena avanzó con paso firme. «Imagino que sí. No eres un hombre acostumbrado a recibir visitas sin avisar». Montoya sonrió apenas. «Depende de la visita». Elena no perdió tiempo. «Sé lo que está pasando con los caballos robados». Montoya no reaccionó. Ni un parpadeo, ni un gesto. ¿Y qué se supone que está pasando? Peleas ilegales, apuestas, sangre en la arena. Montoya bebió un trago lento y dejó el vaso sobre la mesa con calma. ¿Y vienes a acusarme de algo? Elena sintió el peso de su mirada sobre ella, como si estuviera esperando su próximo movimiento. Respiró hondo. No iba a caer en su juego. «Vengo a advertirte». Montoya arqueó una ceja. «¿Advertirme?» Elena se inclinó un poco hacia él. «Las cosas se están saliendo de control, y cuando los secretos se hacen demasiado grandes, terminan explotando». Montoya sonrió con la tranquilidad de un hombre que había visto demasiadas batallas. Interesante teoría. Elena mantuvo la calma. Sabía que él no iba a confesar nada, pero su actitud decía más que sus palabras. «Solo quiero saber una cosa», dijo finalmente. «¿Hasta dónde estás metido en esto?» Montoya sostuvo su mirada un momento más. Luego se inclinó ligeramente hacia ella y habló en voz baja. «Hasta donde necesito estar». Elena entendió en ese momento que no era solo un hombre con dinero, era un hombre con poder. Y ahora ella había entrado en su radar. Elena despertó con la sensación de que la noche anterior había sido un mal sueño. Pero cuando vio el papel arrugado con la amenaza sobre la mesa, supo que todo era real. Se vistió con rapidez y salió rumbo al mercado. Si alguien tenía información fresca sobre lo que ocurría en el pueblo, eran los vendedores. Ellos escuchaban más de lo que la gente imaginaba. El mercado ya estaba en su punto más alto de movimiento cuando llegó. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de las especias y la tierra húmeda. Caminó entre los puestos con la mirada afilada hasta que encontró a Carmen, una vieja amiga que vendía verduras y quesos en la esquina más transitada. «Carmen, necesito hablar contigo». La mujer, de unos 50 años y con la piel tostada por el sol, la miró con atención. Sabía que Elena no era de andar con rodeos. «Dime, ¿qué pasa?» Elena miró a los lados antes de hablar en voz baja. «¿Has oído de caballos que desaparecen en la región?» Carmen dejó de acomodar los tomates y fijó la mirada en Elena. «¿Quién te habló de eso?» «Eso no importa, solo dime si es cierto». Carmen suspiró y bajó un poco la voz. «Sí, es cierto. Desde hace meses, varios campesinos han perdido sus caballos sin dejar rastro. Y no son cualquier caballo, Elena. Son los mejores, los más fuertes». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y nadie ha denunciado nada?» Carmen soltó una risa amarga. «¿A quién, Elena? ¿A la policía? ¿A los mismos que se hacen de la vista gorda con todo lo que pasa aquí?» Elena apretó los labios. Sabía que Carmen tenía razón. «¿Alguien ha visto algo sospechoso?» Carmen dudó un momento. Luego miró de reojo hacia la otra esquina del mercado. «Habla con Eusebio. Su hermano perdió un caballo hace 2 semanas. Dice que vio algo, pero no quiere hablar por miedo». Elena giró la vista y vio al hombre.
Eusebio era un campesino de edad avanzada, con el rostro curtido y las manos de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Respiró hondo y se encaminó hacia él. Sabía que cada nueva pieza del rompecabezas la acercaba más a la verdad y también al peligro. Elena salió del mercado con la mente dando vueltas. Cada vez tenía más piezas del rompecabezas, pero ninguna encajaba del todo. Sabía que había un patrón. Los caballos robados no eran cualquiera, eran los más fuertes, los más valiosos. Y si había apuestas ilegales de por medio, eso solo significaba una cosa: alguien estaba ganando mucho dinero con este negocio sucio. Aceleró el paso por las calles de tierra. El sol ya bajaba en el horizonte y el pueblo comenzaba a vaciarse. La mayoría de la gente prefería no andar de noche, no en tiempos como estos. Cuando dobló por una calle más estrecha, lo sintió. Esa sensación pesada en la nuca, el escalofrío en la espalda. Alguien la estaba siguiendo. No quiso voltear de inmediato. Mantuvo el ritmo, pero afinó el oído, unos pasos detrás de ella, no muy lejos, no demasiado cerca. Alguien esperando el momento exacto. Respiró hondo y se obligó a mantenerse firme. No iba a demostrar miedo. Pero entonces, antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte la agarró del brazo y la empujó con violencia contra la pared de adobe de una casa. «Ya te dijeron que dejaras de meter la nariz donde no debes». Elena sintió el impacto en la espalda y por un momento se le nubló la vista. El hombre estaba demasiado cerca, su aliento caliente y apestoso a tabaco y licor. «Suéltame», escupió intentando zafarse, pero el tipo la sujetó con más fuerza. «Escucha bien, señora», susurró con una voz ronca y fría. «No habrá otra advertencia». Elena alzó la vista y por primera vez vio su rostro. No lo reconoció, pero su piel curtida por el sol y su ropa desgastada decían que era un hombre de campo. ¿Un peón? ¿Alguien que trabajaba en la hacienda Montoya? Sintió su corazón latir con fuerza en el pecho, pero su mirada no titubeó. «Si no tengo que meter la nariz, ¿por qué están tan preocupados?». El hombre apretó los dientes y la sujetó del cuello por un instante fugaz, solo lo suficiente para que entendiera que hablaba en serio. «Deja esto, señora, por su bien». Y con la misma rapidez con la que apareció, la soltó y desapareció entre las sombras. Elena se quedó ahí, con la espalda aún contra la pared, sintiendo cómo su pulso martilleaba en sus sienes. La amenaza era real, pero lo que más le preocupaba no era el miedo. Era la certeza de que, si la querían callar, era porque estaba cerca de la verdad. Elena tenía la garganta seca y el estómago revuelto. Aún sentía la presión de los dedos de aquel hombre en su cuello. La amenaza no había sido un simple aviso, era una advertencia clara de que estaba pisando terreno peligroso. Pero si había algo que ella no sabía hacer, era quedarse callada. Por eso, esa misma noche, fue a buscar a Ramiro Salazar. «Tengo que hablar contigo». El viejo ex capataz la miró con el ceño fruncido, como si ya supiera de qué iba el asunto. «Te lo advertí, Elena, ya estás en la mira de gente que no juega limpio, y por eso necesito respuestas, Ramiro». Se cruzó de brazos. «Si ellos me quieren callar, es porque estoy más cerca de lo que creen». Ramiro la miró por un instante en silencio. Luego suspiró y se pasó una mano por la cara, cansado. «Hay alguien que tal vez pueda ayudarte». «¿Quién?» «Un peón que trabajó en la hacienda Montoya. Lo echaron hace poco. Bebe más de lo que habla, pero cuando habla, suelta cosas que no debería. Llévame con él». Ramiro dudó. «Elena, no es buena idea». «Lo que no es buena idea es dejar que me callen». El viejo ex capataz negó con la cabeza y se puso de pie. «Está bien, pero si te metes en esto, no hay vuelta atrás». La cantina del pueblo era un agujero lleno de humo, alcohol y voces roncas. Gente que buscaba olvidar, perderse, desaparecer por unas horas.
Ramiro la guió hacia una mesa en el rincón más oscuro, donde un hombre encorvado bebía de una botella barata. Ese es. Elena se acercó con cautela. El peón alzó la vista y entrecerró los ojos, como si intentara reconocerla. ¿Quién eres tú? Alguien que quiere saber la verdad. El hombre soltó una carcajada seca. La verdad vale más que un trago. Elena le hizo una seña al cantinero y pidió otra botella. El peón sonrió, mostrando unos dientes amarillos y gastados. «Dime, ¿qué sabes de los caballos robados?», preguntó ella en voz baja. El hombre tomó un trago largo y se limpió la boca con la manga. «Sé que no son robados para venderlos». Elena sintió un escalofrío. «Entonces, ¿para qué?». El hombre la miró con unos ojos vidriosos, como si de repente la claridad le hubiera atravesado la borrachera. «Para pelear». Elena sintió que el estómago se le encogía. «¿Dónde?». El peón bajó la voz. «En un rancho abandonado, afuera del pueblo». Ramiro y Elena intercambiaron una mirada. «Dime exactamente dónde», susurró Elena. El peón se inclinó un poco más. Y entonces lo dijo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no había dudas. Había un sitio donde todo ocurría. Y ella estaba a punto de descubrirlo. Elena sentía la urgencia de moverse rápido. Sabía que estaba cerca de algo grande, pero también sabía que estaba jugando con fuego. El rancho abandonado que mencionó el peón podía ser la clave para entender todo, pero ir sola era una locura. Necesitaba ayuda. Pensó en Ramiro, pero él ya había hecho demasiado. Pensó en Marta, en Carmen, pero no podía involucrarlas. Entonces recordó a Esteban. Esteban Suárez era un hombre del pueblo, uno de esos que siempre estaban en todas partes, pero a la vez en ninguna. Tenía contactos, escuchaba cosas, conocía caminos que pocos se atrevían a recorrer. Si alguien podía darle información sin levantar sospechas, era él. Lo encontró en su taller mecánico, donde pasaba la mayor parte del día arreglando viejas camionetas y tragando polvo. «Necesito hablar contigo». Esteban la miró con curiosidad y se limpió las manos en un trapo grasiento. «¿Sobre qué?». Elena dudó un segundo. Confiar en alguien en estos momentos era un riesgo, pero no tenía opción. «Sobre los caballos que han desaparecido, sobre un rancho donde los están usando para algo sucio». Esteban frunció el ceño. «¿Quién te dijo eso?». «No importa. Solo dime si sabes algo». El mecánico suspiró, como si meditara su respuesta. Luego se acercó y bajó la voz. «He oído cosas. Gente que dice que en las noches se ven luces en ese rancho, que hay movimiento, pero nadie sabe exactamente qué pasa ahí». Elena sintió un pequeño alivio. Si Esteban lo había oído, significaba que no estaba siguiendo un fantasma. ¿Podrías averiguar más? Esteban dudó un segundo, pero al final asintió. «Déjame ver qué encuentro. Te aviso». Elena lo agradeció y regresó a la pensión con la sensación de que al fin tenía un aliado en esto, pero no sabía lo equivocada que estaba. Esa noche, Elena se despertó con un ruido seco. Algo había caído en el piso de abajo. Se levantó con el corazón latiéndole en los oídos. Bajó las escaleras con cautela, sintiendo el aire frío en la piel, y entonces lo vio. La puerta de la pensión estaba abierta de par en par. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. La casa estaba revuelta, las sillas tiradas, los cajones abiertos, los papeles regados por el suelo. No fue un robo. Fue un mensaje. Alguien había venido a dejarle claro que estaba en la mira, y entonces, como un golpe de realidad, lo entendió. Esteban. Él había sido el único con quien habló ese día, el único que sabía lo que estaba investigando. Elena sintió un nudo en la garganta. Había confiado en la persona equivocada, y ahora sabían que no iba a detenerse. La noche era espesa.
sin luna, perfecta para esconder secretos. El aire olía a tierra húmeda y pasto pisoteado, y el silencio era apenas roto por el canto lejano de los grillos. Elena y Ramiro avanzaban con cautela entre los matorrales que rodeaban el rancho abandonado que el peón borracho había mencionado en la cantina. No era un lugar común. Desde lejos, la estructura parecía deteriorada, con las paredes de adobe agrietadas y las tejas sueltas, pero a medida que se acercaban, Elena notó algo que le revolvió el estómago. «Esto no está tan abandonado como parece», susurró Ramiro, con el ceño fruncido, y tenía razón. Desde un punto oculto podían ver luces tenues en el interior, sombras moviéndose, voces bajas. Elena tragó saliva. «Si hay gente aquí a estas horas, no es para nada bueno». Ramiro asintió y sacó un viejo cuchillo que llevaba en la cintura. «Escucha, si algo sale mal, corres. ¿Entendido?» Elena no respondió. No tenía intención de huir. Se deslizaron entre la maleza hasta quedar a un lado de la estructura. Un portón de madera mal ajustado revelaba una rendija estrecha. Desde ahí podían ver el interior. Lo que vieron les hizo contener la respiración. Un corral improvisado de madera ocupaba el centro del rancho. Varios hombres estaban reunidos alrededor, algunos sentados en barriles, otros de pie con botellas en la mano. Y en el medio del corral, 2 caballos. Pero algo estaba mal. No tenían montura, no tenían rienda. Sus cuerpos tensos, cubiertos de sudor, y sus ojos desorbitados delataban su miedo. «Dios santo», murmuró Elena. Uno de los hombres dentro del corral levantó un látigo y lo azotó en el aire. Los caballos relincharon con furia y se lanzaron uno contra el otro, chocando en una explosión de fuerza y terror. Elena sintió cómo se le revolvía el estómago. «Hijos de...» Ramiro le tapó la boca antes de que siguiera hablando. «Silencio, nos matan si nos descubren». Elena apretó los dientes con el cuerpo temblando de rabia. No podía creer lo que estaba viendo. No era solo un rumor, no eran habladurías del pueblo. Las peleas eran reales y ahora sabía exactamente dónde ocurrían. Ramiro le hizo una seña y se alejaron sigilosamente de la rendija. No podían quedarse más tiempo. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Elena se detuvo y respiró hondo, intentando calmar el torbellino en su cabeza. «Esto tiene que salir a la luz, Ramiro. No podemos callarnos». El viejo ex capataz la miró con los ojos oscuros y cansados. «Sí, pero primero tenemos que seguir vivos». Elena asintió. Acababan de destapar un infierno. Y ahora los demonios iban a ir tras ellos. Elena y Ramiro se alejaban del rancho con el corazón acelerado. Las imágenes de los caballos peleando aún grabadas en su mente. El aire nocturno se sentía denso, cargado de peligro. «Tenemos que irnos ya», susurró Ramiro jalándola del brazo. No habían dado ni 10 pasos cuando una voz helada rompió el silencio. «¿Y a dónde creen que van?» Elena se giró en seco. Un grupo de hombres salía de entre las sombras, bloqueando su camino. Eran al menos 5, todos con la postura relajada de quien sabe que tiene el control, y entre ellos, caminando con la seguridad de un rey en su territorio, estaba don Rafael Montoya. «Carajo», murmuró Ramiro. Elena sintió como el frío le recorría la espalda, pero se obligó a mantener la compostura. No iba a dejarse intimidar. Don Rafael se detuvo frente a ellos, mirándolos con la misma calma con la que alguien observa una partida de ajedrez. «Qué sorpresa verlos aquí». Su voz era baja, medida, peligrosa. «¿Les gustaría explicarme qué demonios están haciendo en mi propiedad?» Los hombres los rodearon. No había salida. Ramiro tensó los puños, listo para pelear si era necesario, pero Elena alzó la barbilla y habló antes de que alguien pudiera moverse. «Vimos todo, Montoya. Sabemos lo que pasa aquí». Don Rafael no se inmutó, ni una arruga en su expresión.
¿Y qué creen saber exactamente? Elena avanzó un paso, sintiendo la furia latir en su pecho. Que en este rancho están usando caballos robados para peleas clandestinas, que hombres como tú se están llenando los bolsillos con sangre. Los hombres alrededor se removieron inquietos. Ramiro apretó los dientes, pero don Rafael sonrió. ¿De verdad crees que yo estoy detrás de esto? Elena frunció el ceño. No era la reacción que esperaba. No te hagas el inocente. Este rancho es tuyo. Lo que pasa aquí ocurre bajo tu mando. Montoya soltó un suspiro, como si estuviera lidiando con una conversación tediosa. Si eso fuera cierto, ¿por qué estarían ocultándolo de mí? Elena sintió como el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Montoya se cruzó de brazos y la miró con dureza. Estoy diciendo que alguien está usando mi nombre para encubrir este negocio sucio. El silencio fue brutal. Ramiro entrecerró los ojos. ¿Esperas que te creamos? Don Rafael dio un paso hacia ellos, su presencia más imponente que nunca. No necesito que me crean, pero si fueran un poco más inteligentes, entenderían que alguien más los quiere muertos. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién? Montoya sostuvo su mirada un instante antes de responder. Humberto Garrido. Ramiro soltó una maldición. Elena sintió cómo todo encajaba. Garrido era un hombre influyente, político, empresario, intocable, alguien con conexiones en todos los rincones del país. Y ahora entendía por qué nadie en el pueblo se atrevía a hablar. Garrido está detrás de todo esto, murmuró Elena casi para sí misma. Don Rafael asintió lentamente. Él mueve los hilos. Yo solo soy el chivo expiatorio. Elena sintió una mezcla de rabia y miedo. Había estado buscando en la dirección equivocada, pero si lo que Montoya decía era cierto, entonces tú también estás en la mira. Montoya esbozó una sonrisa seca. Desde hace tiempo. Elena sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Hasta hace unas horas estaba convencida de que don Rafael era el enemigo. Pero si él estaba diciendo la verdad, necesitaban su ayuda. Ramiro la miró con dureza. Esto es una locura. Pero Elena ya había tomado una decisión. Se volvió hacia Montoya y sostuvo su mirada. Si realmente no estás detrás de esto, ayúdanos a desenmascararlo. Los hombres alrededor de don Rafael se tensaron. No era una propuesta que esperaban. Montoya observó a Elena por un largo instante. Luego sonrió con algo parecido a la admiración. Eso suena interesante. Elena supo en ese momento que había sellado un pacto con el hombre más peligroso del pueblo y que no había vuelta atrás. El silencio en la hacienda era sofocante. Don Rafael Montoya había dicho un nombre que no se podía tomar a la ligera, Humberto Garrido. Elena sintió el peso de esas palabras como si le hubieran lanzado una piedra al pecho. No era cualquier hombre, era un político con poder, con conexiones en todas partes, un intocable. Ramiro cruzó los brazos y soltó una risa seca. Así que es Garrido. ¡Qué sorpresa! Montoya lo miró con paciencia. No te hagas el listo, Salazar. Sabes tan bien como yo que ese hombre está metido en todo lo sucio que ocurre por aquí. Elena trató de ordenar sus pensamientos. ¿Por qué nadie lo ha denunciado? Montoya soltó un suspiro pesado y se apoyó en el escritorio. ¿Por qué no puedes denunciar a alguien que controla a los que reciben la denuncia? Elena apretó los dientes. Era lógico. Garrido no solo tenía dinero, tenía influencia. Si alguien lo señalaba, terminaba desaparecido, arruinado o muerto. Ramiro negó con la cabeza. Entonces estamos jodidos. Montoya lo miró con seriedad. No si hacemos esto bien. Elena frunció el ceño. ¿Qué estás pensando? El hacendado sonrió apenas. Que a Garrido no se le puede ganar con la ley, pero sí con sus propios métodos. Elena sintió un escalofrío.
Montoya sacó un cigarro, lo encendió con calma y los miró a ambos con una expresión calculadora. Garrido no actúa solo, tiene socios, inversores, gente que se beneficia de su negocio. Elena asintió. ¿Y eso qué significa? Montoya soltó una bocanada de humo. Que si le quitamos el respaldo, lo dejamos vulnerable. Ramiro rió sin humor. ¿Y cómo planeas hacer eso? ¿Mandándoles una carta pidiéndoles que se retiren del crimen organizado? Montoya lo ignoró. Necesitamos pruebas, algo que lo comprometa. Elena se tensó. ¿Y tienes algo? Montoya la miró directo a los ojos. No, pero sé dónde conseguirlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Sabía lo que eso significaba. ¿Tienes acceso a su operación? Montoya asintió lentamente. Por años, Garrido ha usado mi hacienda como pantalla para sus movimientos. Me mantiene a raya porque sabe que si caigo yo, caen varios de sus negocios legales. Ramiro chasqueó la lengua. ¿Y si decides traicionarlo, qué crees que hará? Montoya sonrió con una tranquilidad que a Elena le puso la piel de gallina. Intentará matarme. Elena apoyó las manos en la mesa tratando de mantener la cabeza fría. Si vamos contra Garrido, necesitamos aliados. Montoya negó con la cabeza. No hay aliados cuando enfrentas a un hombre así. Solo hay víctimas o sobrevivientes. Elena tragó saliva. Nunca había sentido el peligro tan real como en ese momento. Ramiro la miró. Elena, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Ella lo sabía, pero ¿cómo podía quedarse de brazos cruzados sabiendo lo que había visto? No voy a detenerme. Montoya sonrió con aprobación. Entonces tenemos trabajo que hacer. Elena sintió un nudo en el estómago. Habían declarado la guerra. Y ahora era cuestión de tiempo para que Garrido se enterara. Elena no perdió tiempo. Sabía que ir directamente contra Garrido en el pueblo era un suicidio, pero si lograba que la historia llegara a la prensa, las cosas cambiarían. A través de un viejo amigo, contactó a Julián Correa, un periodista de Buenos Aires que se especializaba en denuncias contra corrupción y crimen organizado. Si alguien podía hacer ruido con esta historia, era él. La llamada se realizó desde un teléfono público. No quería arriesgarse a que la rastrearan. Elena Muñoz. La voz de Correa sonaba interesada, pero con el escepticismo de quien ha escuchado muchas historias falsas. Tengo información sobre peleas clandestinas de caballos, un negocio millonario y un político corrupto que lo maneja todo. Un silencio al otro lado de la línea. ¿Quién es el político? Humberto Garrido. Otro silencio. Luego, un leve susurro de sorpresa. ¿Tienes pruebas? Elena tragó saliva. Las estamos consiguiendo, pero si esto se hace público, no habrá forma de que pueda ocultarlo. Julián suspiró. Sabía el riesgo que implicaba meterse con alguien como Garrido. Voy para allá. En 2 días estaré en el pueblo. Elena sintió un nudo en el estómago. En 2 días todo podría cambiar. No hables con nadie y no viajes solo. Tranquila, no soy nuevo en esto. Elena colgó y respiró hondo. Por primera vez en días, sintió que estaban un paso adelante, pero subestimó a Garrido. Esa noche, Elena regresó a su pensión con la sensación de que algo estaba mal. El pueblo estaba demasiado silencioso, como si todos supieran algo que ella no. Cuando llegó a la puerta se detuvo. El aire olía a humo. ¡No! Corrió hacia la entrada y, antes de que pudiera reaccionar, una explosión de llamas se alzó desde dentro. ¡No! Las llamas devoraban su hogar con una violencia que la dejó paralizada. Todo lo que tenía, su refugio, su vida, estaba ardiendo. Los gritos de los vecinos comenzaron a llenar la calle, pero nadie se acercó. Todos sabían quién había hecho esto, y nadie se atrevía a desafiar a Garrido. Ramiro apareció de la nada, jalándola del brazo. «Tenemos que irnos». Elena no podía moverse,
Miraba su casa arder, sintiendo la impotencia como un puñal en el pecho. Pero cuando vio una silueta entre las sombras, su rabia superó el dolor. Un hombre de traje oscuro, apoyado contra un poste. No hacía nada, no decía nada, solo la observaba. Un mensaje claro: sabemos lo que intentas hacer y podemos destruirte cuando queramos. Ramiro la sacudió con fuerza. «Elena, vámonos ya». Ella reaccionó al fin. Corrió con él por las calles oscuras, alejándose del fuego, del miedo y de la última advertencia de Garrido. Cuando llegaron al campo abierto, Elena se detuvo y apretó los puños. «Me lo arrebató todo». Ramiro la miró con seriedad. «No, te lo quitó todo, pero no te quebró». Elena alzó la vista. «Ahora no hay vuelta atrás». Ramiro asintió. «Entonces hagámoslo bien». Garrido pensó que con el fuego la haría retroceder, pero solo había encendido algo más peligroso. Elena ya no tenía nada que perder. El fuego aún estaba en la mirada de Elena. Su pensión se había reducido a cenizas, y con ella cualquier ilusión de que podía seguir con su vida sin consecuencias. Garrido no solo le había mandado un mensaje, le había declarado la guerra. Esa misma noche, sentada en un galpón abandonado junto a Ramiro, Elena tomó la única decisión que le quedaba. «Necesitamos a Montoya». Ramiro la miró con dureza. «¿Te volviste loca?». Elena negó con la cabeza. «Garrido nos lleva ventaja. Él tiene dinero, contactos, armas. No podemos pelear solos». Ramiro se frotó el rostro con frustración. «Montoya no es mejor que él». «No lo sé, pero por ahora es nuestro mal menor». Ramiro suspiró. Sabía que tenía razón. La única forma de derribar a un monstruo era con otro monstruo. Elena y Ramiro llegaron a la hacienda Montoya al amanecer. No fueron recibidos con cortesía. 2 peones armados les cerraron el paso en cuanto cruzaron la entrada. «El patrón no recibe visitas». Elena cruzó los brazos. «Dile que si no nos recibe, su hacienda será la siguiente en arder». Los hombres intercambiaron una mirada. Un minuto después estaban en el despacho de don Rafael. El hacendado los miró desde su sillón de cuero, con la misma expresión de siempre, calma y peligro al mismo tiempo. No esperaba verlos tan pronto. Elena lo enfrentó sin titubeos. «Necesitamos tu ayuda». Montoya soltó una leve risa. «¿Y qué me gano con eso?». Ramiro se adelantó. «Si Garrido nos aplasta, serás el siguiente». Montoya tomó un sorbo de whisky y los observó en silencio. «Tienen razón». Elena sintió el primer destello de esperanza, pero lo que Montoya dijo después le dejó claro que el enemigo aún tenía ventaja. «Garrido ya sabe que están aquí». Elena sintió un escalofrío. «¿Cómo?». Montoya sonrió. «Porque siempre está un paso adelante». Esa misma tarde, Montoya los llevó a su establo privado. Caballos imponentes, bien cuidados, ninguno con las marcas de los que habían sido forzados a pelear. «Garrido no ensucia su propio patio», explicó. «Pero tiene ojos en todas partes». Elena sintió la verdad en sus palabras. El pueblo entero le pertenecía a Garrido. Montoya se apoyó contra el cerco y los miró con seriedad. «Si quieren atraparlo, tienen que hacer algo que él no espere». Ramiro entrecerró los ojos. «¿Y qué sugieres?». Montoya sonrió, y por primera vez Elena entendió que estaba lidiando con un hombre que no jugaba limpio. «Vamos a tenderle su propia trampa». Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía que el camino que estaban por tomar no tenía marcha atrás. Elena apenas había cerrado los ojos cuando sintió que alguien la sacudía con fuerza. «¡Nos jodieron, Elena! ¡Nos jodieron!». Abrió los ojos de golpe. Ramiro estaba de pie frente a ella, sudando, con la cara desencajada. «¿Qué pasó?». «La evidencia. Se la llevaron toda». Elena sintió un vacío en el estómago. «¿Cómo que se la llevaron?». «Entraron a mi casa anoche».
Revolvieron todo. Se llevaron los documentos, las fotos. Ramiro se pasó la mano por el cabello desesperado. No dejaron nada. Elena se levantó de golpe. Sabía lo que esto significaba. Sin pruebas, no tenemos nada contra Garrido. Ramiro golpeó la pared con rabia. ¡Carajo, lo sabían! Sabían que estábamos a punto de exponerlo. Elena tragó saliva. Habían estado un paso adelante otra vez. Y ahora volvían a estar en la oscuridad. Don Rafael los recibió en su despacho con una expresión seria. Se los advertí. Garrido no es un tipo al que se le pueda ganar fácil. Elena lo miró con dureza. Nos dejó sin nada. Si nos quedamos quietos, ganó. Montoya encendió un cigarro, exhalando lentamente. No lo subestimen. Esto no fue solo para quitarles las pruebas. Ramiro frunció el ceño. Entonces, ¿qué más fue? Montoya apoyó los codos sobre la mesa. Fue un mensaje. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué mensaje? Montoya la miró fijamente. Que la próxima vez no se van a llevar solo los documentos. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Elena respiró hondo. No podían detenerse ahora. Tenemos que conseguir nuevas pruebas. Montoya sonrió apenas. O hacer algo más peligroso. Ramiro lo miró con desconfianza. ¿Y qué propones? Montoya apagó el cigarro y habló con la voz baja y firme. Si no podemos exponerlo con pruebas, lo haremos salir de su cueva. Elena sintió un escalofrío. Lo que estaban por hacer no era solo una jugada arriesgada. Era una declaración de guerra. Elena caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación del galpón donde se refugiaban. Cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba la sensación de que algo estaba a punto de salir mal. Julián Correa, el periodista de Buenos Aires, llegaría en unas horas. Era la única oportunidad que tenían para exponer a Garrido. Pero sin pruebas, solo les quedaba una opción: un testigo. Dime que aceptó hablar. Elena se volvió hacia Ramiro, quien acababa de colgar una llamada. El ex capataz asintió. Sí, se llama Pedro Alarcón. Trabajó con Garrido por años y sabe más de lo que debería. Montoya, sentado con su usual calma impenetrable, exhaló el humo de su cigarro y habló con voz firme. Si sigue vivo hasta la noche, eso es lo que importa. Elena le lanzó una mirada helada. No tiene por qué pasarle nada. Montoya sonrió con ironía. Elena, si tú fueras Garrido, ¿qué harías con alguien que está por abrir la boca? Elena no respondió. Sabía exactamente lo que haría. Y ese pensamiento le puso la piel de gallina. Pedro Alarcón había aceptado hablar a cambio de protección. Garrido me quiere muerto. Ya lo intentó una vez. Elena le había asegurado que estarían con él todo el tiempo. Se reunirían en un punto neutral, lejos de miradas indiscretas. Julián Correa ya estaba en camino. Todo estaba listo. Solo faltaba Pedro. Las horas pasaban lentas, demasiado lentas. Elena intentó llamarlo. Nada. Ramiro frunció el ceño y marcó de nuevo. El teléfono seguía sonando, pero nadie contestaba. Algo no está bien, murmuró Elena. Montoya, sin perder su calma habitual, apagó su cigarro y se levantó. Vamos por él. Elena asintió. Si Pedro tenía miedo, lo entenderían, pero tenían que sacarlo de donde estuviera antes de que fuera demasiado tarde. Lo que no sabían era que ya lo era. El camino hasta la casa de Pedro fue tenso. Elena sentía la piel erizada, como si alguien estuviera observándolos. Cuando llegaron, su corazón se encogió. La puerta estaba entreabierta. Ramiro no esperó. Entró primero, con la mano en la navaja que siempre llevaba. Elena lo siguió. La casa estaba revuelta, como si alguien hubiera entrado con prisa. «¡Pedro!», llamó Elena. Solo el eco le respondió. Ramiro revisó la pequeña habitación del fondo. Nada. Montoya pasó la vista por la mesa tirada, los papeles en el suelo.
No se fue por voluntad propia. Elena sintió un nudo en la garganta. Garrido se adelantó otra vez. Ramiro pateó una silla con rabia. Maldita sea, era nuestra única oportunidad. Elena apretó los puños. Si Pedro hablaba, Garrido caía. Por eso se aseguraron de silenciarlo. Y ahora nadie sabía dónde estaba. Cuando salieron de la casa, Elena vio algo en el suelo del portal. Un sobre. Se agachó y lo recogió con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro, una sola nota. Dejen de buscar, o el próximo será uno de ustedes. Elena sintió que la sangre se le helaba. Ramiro se asomó por encima de su hombro. Nos están cazando. Montoya tomó la nota con una leve sonrisa irónica. Ahora sí nos tienen miedo. Elena lo miró, con rabia en los ojos. Entonces que tengan más miedo. Porque si Garrido pensaba que con esto la detendría, se equivocaba. Solo acababa de firmar su sentencia. Elena sabía que no había más opciones. Si querían pruebas, tendrían que conseguirlas con sus propias manos. Entramos esta noche, dijo con voz firme. Ramiro la miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Escuchaste lo que dijiste? Nos estamos metiendo en la boca del lobo. Montoya, sentado en su escritorio con su infame tranquilidad, exhaló el humo de su cigarro y asintió. Y no es la primera vez que lo hacemos. Elena ignoró la mirada fulminante de Ramiro. Si logramos grabar lo que ocurre ahí dentro, no habrá forma de que Garrido pueda taparlo. ¿Y qué? ¿Crees que un video lo va a detener? Ramiro chasqueó la lengua. Ese hombre ha salido limpio de cosas peores. Montoya sonrió. Sí, pero esta vez hay ojos más grandes observando. Elena entendió. Con el periodista en el pueblo, con las miradas de la gente empezando a volverse hacia Garrido, la presión crecía. Ramiro suspiró, rindiéndose. Si nos descubren, estamos muertos. Elena le sostuvo la mirada. Entonces no nos descubrirán. Llegaron al rancho clandestino antes de la medianoche. La zona estaba más iluminada que la última vez. Carros estacionados, hombres de traje y botas de cuero, humo de cigarro flotando en el aire. Montoya vestía con su elegancia habitual, pero esta vez llevaba un sombrero más bajo, ocultando su rostro lo suficiente. Elena, con un vestido sencillo y un chal sobre los hombros, caminó a su lado, intentando no parecer fuera de lugar. Dos guardias se acercaron. «Buenas noches, don Rafael». Uno de ellos sonrió con respeto. Elena sintió un escalofrío. Montoya no solo tenía acceso, lo reconocían como uno de ellos. «Buenas noches», respondió Montoya con una leve inclinación de cabeza. Los guardias los dejaron pasar. «Sigue mi paso», murmuró Montoya sin mirarla. Elena tragó saliva y avanzó con él. Lo primero que vio fue el corral central. Los caballos. Jadeaban con espuma en la boca, los ojos abiertos de terror, las patas golpeando el suelo con desesperación. Elena sintió una rabia helada en el pecho. No podía pestañear, no podía dejar que la emoción la delatara. Montoya le apretó el brazo con disimulo. «Concéntrate». Elena asintió sacando su celular del bolso. Activó la cámara y la ajustó con un toque rápido. Grabó todo. Las apuestas, las risas, el ruido del látigo en el aire, el sonido de los caballos chocando entre sí, obligados a pelear. Y entonces lo vio. Humberto Garrido estaba ahí, sentado en una mesa elevada con una copa en la mano, observando la pelea como si fuera un simple espectáculo. Elena sintió que la respiración se le detenía. Era la primera vez que lo veía en persona. El hombre no parecía un criminal. Su traje estaba impecable, su postura relajada. Un político de sonrisa encantadora, de esos que engañaban a cualquiera. Pero Elena sabía lo que era en realidad. Montoya la miró de reojo. «Ahí lo tienes». Elena enfocó la cámara en él. El video lo tenía, pero cometió un error. Se quedó mirando demasiado tiempo.
Uno de los hombres en la mesa de Garrido notó su presencia. Se inclinó y le susurró algo al político. Garrido levantó la vista y la vio. Elena sintió un escalofrío. El hombre le sostuvo la mirada, con esa media sonrisa de quien ya ganó el juego. Montoya lo notó de inmediato. «Nos vamos, ahora». Elena guardó el celular en el bolso y giró sobre sus talones. Ramiro, que había estado esperando cerca, los vio venir y entendió sin necesidad de palabras. Salieron del rancho con paso firme, sin correr, sin levantar sospechas. Pero en cuanto cruzaron la cerca y llegaron al auto, Elena sintió el primer disparo. «¡Agáchate!», gritó Ramiro empujándola hacia el suelo. Habían sido descubiertos. Los faros de varios autos se encendieron al mismo tiempo, sombras corriendo hacia ellos. Montoya arrancó el coche con un rugido del motor. «¡Suban, carajo!». Elena y Ramiro se lanzaron dentro justo cuando otra bala perforó el parabrisas. El auto salió disparado por el camino de tierra. Los perseguían. Elena apretó el bolso contra su pecho. El video estaba intacto, pero ahora sabían que lo tenía. Y Garrido no los dejaría salir con vida. Elena, Ramiro y Montoya apenas habían logrado escapar con vida. El video estaba intacto, pero ahora el reloj corría en su contra. Al amanecer, Julián Correa recibió la grabación. El periodista miró la pantalla en silencio, con el rostro endurecido. Cuando el video terminó, se pasó una mano por el cabello. «Esto es suficiente para tumbarlo». Elena lo miró con desesperación. «¿Cuánto tiempo tardará en salir?». Julián cerró la laptop y se puso de pie. «Horas. Tengo contactos en medios nacionales. Para cuando Garrido se entere, el país entero sabrá la verdad». Elena sintió una mezcla de alivio y temor. Finalmente tenían lo que necesitaban, pero Garrido no se iba a quedar cruzado de brazos. Ramiro cruzó los brazos, desconfiado. «Si esto se hace público, lo van a ir a buscar». Montoya sonrió con su eterna calma. «¿Y crees que Garrido va a esperar a que lo atrapen?». La noticia explotó como dinamita. Las imágenes de los caballos forzados a pelear, las apuestas millonarias, la grabación de Humberto Garrido en el rancho clandestino. No había manera de que pudiera taparlo. «¡Explotó en la capital!». Julián entró a la habitación con el celular en la mano. «Ya lo están investigando». Elena sintió por primera vez en días que podían ganar, pero luego vio la expresión en el rostro de Montoya. No estaba celebrando. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. Montoya tomó un trago de whisky y habló con voz baja. «Garrido no es de los que esperan su condena». Ramiro se tensó. «¿Quieres decir que va a huir?». Montoya asintió lentamente. «Y si huye, no lo van a encontrar». Elena sintió un escalofrío. «No puede salirse con la suya». Montoya soltó una leve risa. «Así funcionan los hombres como él». Y tenía razón. Esa misma tarde, cuando la policía llegó a la mansión de Garrido, él ya no estaba ahí. Elena vio la noticia en televisión. Los titulares eran un escándalo. El imperio de Humberto Garrido cae tras revelaciones de peleas clandestinas. Corrupción, apuestas y tráfico de caballos, el político que tenía al país engañado. Pero lo más importante estaba en la parte inferior de la pantalla. Se desconoce su paradero. Ramiro golpeó la mesa con rabia. Sabía que haría esto. Montoya bebió otro trago y suspiró. Garrido tenía salida preparada desde hace años. Este hombre no planeó su imperio sin un plan de escape. Elena sintió la impotencia subirle por la garganta. Lo habían expuesto, sí, pero no lo habían atrapado. ¿Y ahora qué? Montoya encendió un cigarro. «Esperamos». Elena apretó los puños. «¿Esperamos? Después de todo esto, ¿solo lo dejamos escapar?». Montoya la miró con seriedad. «Huyó porque sabe que si se queda, lo matan». Ramiro asintió con el ceño fruncido.
Tiene razón, exponerlo es una cosa, pero Garrido hizo demasiados tratos sucios con gente que ahora quiere verlo muerto. Elena sintió un escalofrío. Habían acabado con su poder, pero no con él. Y un hombre como Garrido, en la sombra, era incluso más peligroso. Esa noche, Elena salió sola al campo. El viento soplaba fuerte y el cielo estaba lleno de estrellas. Ramiro la encontró sentada sobre una roca, con la mirada perdida. ¿Sigues pensando en él? Elena suspiró. No me gusta dejar cabos sueltos. Ramiro se sentó a su lado. Yo tampoco, pero hay algo que sé con seguridad. Elena lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Ramiro sonrió con amargura. Garrido nunca pensó que alguien como tú lo haría caer. Elena dejó escapar una leve risa. Ni yo. Se quedaron en silencio, mirando el horizonte. El imperio de Garrido había caído, pero Elena sabía que la historia no había terminado. Los monstruos siempre encuentran la forma de volver. El pueblo amaneció con una quietud extraña. Por primera vez en años, no había hombres de Garrido vigilando las calles. Los negocios abrieron con menos temor, los campesinos llevaron sus productos al mercado sin miradas furtivas, y los niños corrieron por las plazas sin que sus madres los llamaran de vuelta a casa apresuradas. Pero Elena sabía que la paz no era real. Ramiro llegó a la mesa del café, donde ella estaba sentada, y dejó el periódico sobre la mesa. Nada. Elena miró los titulares. Se intensifica la búsqueda de Humberto Garrido. La Interpol ya investiga su paradero. Las autoridades aseguran que su captura es inminente. Nada más que palabrería. Sabían que Garrido no iba a ser atrapado fácilmente. Se esfumó, murmuró Elena, cerrando el periódico. Ramiro se dejó caer en la silla frente a ella, con un café humeante en la mano. El miedo no desaparece de un día para otro. Elena lo miró con seriedad. No, pero lo que hicimos cambió las cosas, y lo sabía porque, aunque el miedo seguía en los ojos de la gente, ahora había algo más: esperanza. Con Garrido fuera del mapa, su red se desmoronó. Los hombres que trabajaban para él huyeron, se escondieron o intentaron borrar sus rastros. Pero lo que más sorprendió a Elena fue que, por primera vez, no hubo un nuevo dueño reclamando el control. Nadie quiere ocupar su lugar, comentó Montoya cuando la vio en la hacienda esa tarde. Elena cruzó los brazos. Porque saben que los ojos del país están puestos aquí. Montoya sonrió, apoyándose contra el marco de la puerta. Al menos por ahora. Elena lo miró con desconfianza. ¿Qué harás tú? El hacendado sostuvo su mirada con calma. Seguiré con mi negocio, sin Garrido jodiendo mis tierras. Elena no estaba segura de si debía creerle. Montoya nunca había sido un hombre limpio, pero también sabía que sin él jamás habrían tumbado a Garrido. Ramiro, que estaba apoyado en la baranda, soltó una risa seca. Tal vez deberíamos celebrar. Elena lo miró con una media sonrisa. ¿Celebrar qué? Ramiro levantó su vaso de whisky. Que seguimos vivos. Montoya rió bajo. Por ahora. Esa noche Elena se quedó en la pensión de una amiga. Miraba el techo, pero no podía dormir. Afuera, el viento soplaba fuerte, levantando el polvo de la calle. Sabía que, aunque Garrido estuviera lejos, su sombra seguía ahí. La historia aún no había terminado. Se levantó y se sirvió un poco de agua. Cuando miró por la ventana, sintió un escalofrío. En la esquina de la calle, una silueta la observaba desde la oscuridad. Elena no podía ver su rostro, pero sabía que el peligro aún no había desaparecido. La reconstrucción de la pensión tomó meses. Meses de polvo, de escombros, de paredes caídas y de noches en vela. Pero Elena no se detuvo. Cada tabla nueva, cada ladrillo colocado era un acto de resistencia. La pensión volvía a levantarse, igual que ella.
Esa mañana, con el sol aún bajo en el horizonte, Elena se apoyó en la baranda de la entrada y contempló lo que había logrado. No era la misma pensión, tampoco era la misma mujer. Respiró hondo. La calma, al fin, parecía real. Pero entonces lo vio. En la lejanía, un jinete solitario avanzaba por el sendero polvoriento. Elena entrecerró los ojos. El viento levantaba pequeñas nubes de tierra tras el paso del caballo. El jinete avanzaba con paso firme, sin prisa. Algo en su postura, en su silueta recortada contra el sol naciente, despertó en Elena una sensación que no supo nombrar. Ramiro apareció en la puerta detrás de ella. ¿Esperas visitas? Elena negó con la cabeza, sin apartar la vista del jinete. No. Ramiro cruzó los brazos, observando la escena con el ceño fruncido. ¿Y si es problema? Elena soltó un leve suspiro. Siempre lo es. El jinete siguió avanzando hasta detenerse a unos metros de la entrada. Elena pudo ver su rostro con más claridad. Joven, curtido por el sol, con ojos que parecían llevar una historia que aún no había sido contada. Él inclinó el sombrero con un gesto educado. Buscó hospedaje. Elena no respondió de inmediato. Sintió algo familiar en la escena, como si todo estuviera a punto de comenzar otra vez. Ramiro, aún de brazos cruzados, murmuró detrás de ella. Tienes dos opciones. ¿Lo dejas pasar o lo mandas al diablo? Elena se quedó en silencio. Miró al hombre, luego a su pensión recién reconstruida. Sintió el viento caliente en el rostro. Tal vez la historia aún no había terminado. Sonrió apenas y dio un paso adelante. Bienvenido. Y abrió la puerta. Elena pensó que, al enfrentar a Garrido, pondría fin a la corrupción que había envenenado su pueblo. Pero la verdad es que el mal nunca desaparece por completo, solo cambia de rostro. Cada historia tiene un ciclo, cada victoria deja cicatrices, y aunque algunos enemigos caigan, otros se levantarán en su lugar. Pero eso no significa que hay que rendirse. Elena reconstruyó su hogar, no porque creyera que el peligro había terminado, sino porque entendió que vale la pena luchar, incluso cuando la batalla parece eterna. Porque la verdadera victoria no está en destruir a los poderosos, sino en resistir, en seguir de pie cuando quieren verte en el suelo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido como Elena, enfrentando algo más grande que tú? ¿Cuántas veces has querido detenerte, pero decidiste seguir adelante? Si esta historia te hizo sentir algo, comenta tu opinión. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elena? Dale like si crees que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y comparte este video para que más personas conozcan esta historia de valentía y resistencia. Y si quieres seguir escuchando relatos tan emocionantes como este, suscríbete al canal, porque las historias como esta no solo se cuentan, se viven. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, la verdad nunca se queda enterrada por mucho tiempo.